episodio 20 de Bahar destaca como uno de los que captura con mayor precisión el dramatismo de la historia, agudiza los conflictos internos de los personajes y pone a prueba la tensión emocional del público. La compra de la casa de Bahar por parte de Renjin no es una simple transacción inmobiliaria, es un acontecimiento con consecuencias mucho más profundas, que trastoca la dinámica familiar y crea una profunda ruptura en la vida de Bahar. Desde el principio, la casa ha sido un refugio y un respiro para Bahar. Es un hogar lleno de recuerdos, donde crecieron sus hijos, donde cargó con las dificultades de su vida. Por lo tanto, la mudanza de la casa significa mucho más que una pérdida financiera, significa ignorar la independencia de Bahar, su arduo trabajo y su lucha por la maternidad. La mudanza de Renjin también revela la lucha de poder entre mujeres, que es el núcleo de la serie. Como figura veterana pero consolidada en la vida de Timur, Renjin aún lucha por afirmar su poder y establece su dominio acorralando a Bahar. Pero las consecuencias de esta mudanza son mucho más graves de lo que ella cree. El trauma de Seren durante este proceso también es clave en el episodio. Seren destaca como un personaje que intenta apoyar a Bahar y cuya juventud, inocencia y sueños se ponen a prueba. Su vínculo con Bahar se pone a prueba severamente en este episodio. Un incidente importante desencadenado por el problema de la casa, la sacude a ambas y Seren, impulsada por la fragilidad de su edad, experimenta un cambio radical. El arrebato de Bahar no solo se dirige a Renjin, sino también a toda la ira que ha acumulado en su interior. Bahar, quien se ha presentado como una madre tranquila, paciente y comprensiva, llega a un punto crítico en este episodio. El error de Renjin empuja a Bahar a una acción descontrolada por primera vez en su vida. El público ve la decepción, la fragilidad y la desesperación que ha acumulado a lo largo de los años en el grito de Bahar. Sin embargo, la posición de Efsun en este episodio toma un giro completamente diferente. La relación entre Seren y Aziz Uras es inaceptable para Efsun, y sus ambiciones clásicas entran en juego. Efsun, como siempre, se ve a sí misma como el centro de atención e intenta manipular a quienes la rodean. Sus nuevos planes para separar a Seren de Aziz Uras son, en realidad, un reflejo tanto de sus celos como de su inquebrantable deseo de control. Sin embargo, las futuras consecuencias de estos planes parecen estar destinadas a resonar no solo en la vida de Seren, sino también en la de Bahar. Porque la presión sobre Seren inevitablemente se extiende a Bahar. Los planes de Efsun no son solo un intento de romper un romance de juventud, también son un ataque al vínculo de Bahar con su familia. La incapacidad de Bahar para controlar su ira y encontrarse en una situación inesperada es uno de los momentos dramáticos más destacados del episodio. Aquí el público ve a Bahar sumida en semejante confusión por primera vez en su vida. Aunque normalmente la conocemos como una mujer fuerte y resiliente que lucha por sobrevivir contra viento y marea, este episodio nos confronta con la realidad de que Bahar es humana, con su paciencia agotada y su ira cediendo. Este es un punto de inflexión significativo en el desarrollo del personaje, ya que indica que Bahar ya no será la misma, que los límites de su vida se están expandiendo y que ha comenzado una nueva era. La sorpresa del pasado de Ebren lleva la historia paralela del episodio a un nuevo nivel. A pesar de los esfuerzos de Ebren por apoyar a Bahar, lidia con las sombras de su propia vida. Esta sorpresa del pasado crea una grieta en su personaje. Aquí el público se pregunta si Ebren puede realmente confiar en Bahar, ya que las cargas del pasado pueden amenazar directamente el presente. Esta situación es aún más desafiante para Bahar, ya que ha perdido su hogar, se encuentra atrapada en medio de un gran caos familiar y lidia con las intrigas de Efsun. Esto también la obliga a lidiar con las sombras del pasado de Ebren. Esto pone a Bahar en riesgo de perder tanto su amor como su carrera. El tema de la carrera profesional es un punto particularmente importante. Bahar no solo es madre, sino también una mujer que lucha por valerse por sí misma, construyendo su vida con esfuerzo. Como si perder su hogar no fuera suficiente, el hecho de que su carrera esté en riesgo sacude simultáneamente las dos áreas que más valora en la vida, la familia y el trabajo. En este punto Bahar deja de ser un personaje televisivo común para la audiencia y se convierte en el símbolo de una mujer que lucha por proteger su hogar, su trabajo, su amor y su honor. Es por eso que la intensa atmósfera emocional del episodio resuena tan poderosamente en la audiencia. Uno de los aspectos más impactantes del episodio es la interacción cada vez más compleja entre los personajes. La acción de Renjin afecta no solo a Bahar, sino también a Timur, ya que la posición de este último en esta lucha de poder entre las mujeres que lo rodean se vuelve cada vez más difícil.
Cuando las maquinaciones de Efsun, la juventud de Seren y la ira de Baar se unen, se desata el caos. El público observa que cada personaje actúa según sus propias verdades, pero estas verdades se contradicen. Esto transforma el episodio en una partida de ajedrez no solo dramática, sino también psicológica. Emocionalmente, el arrebato de Baar marca un punto de inflexión para el público. Hasta ahora, Baar siempre se había mostrado fuerte, paciente y sensata. Sin embargo, en este episodio vemos que ella también es vulnerable, propensa a la ira y a cometer errores. Esto hace que el personaje sea más humano y real. El público no solo admira a Baar, sino que también empatiza con ella. Su ira, a su vez, expresa las emociones arraigadas en el público. Porque las injusticias, los agravios y los repetidos golpes que Baar experimenta confrontan a todos en pantalla con sentimientos similares en sus propias vidas. Finalmente, el episodio 20 establece una estructura que impulsa la historia y revela la profundidad de los personajes. La pérdida de la casa de Baar, la mudanza de Renjin, la deriva de Seren, las intrigas de Efsun, el pasado de Ebren. Todo esto se combina para formar una gran tormenta. En medio de esta tormenta, Baar lucha por proteger a su familia, su amor y su carrera, a la vez que transmite un poderoso mensaje a la audiencia. La vida a veces inflige muchas pérdidas simultáneamente, pero el verdadero desafío es perseverar en medio de ellas. Al final del episodio, la audiencia se pregunta qué camino seguirá Baar a partir de ahora. ¿Continuará la guerra con Renjin? ¿Cuánto tiempo podrá Seren resistir las intrigas de Efsun? ¿Cómo afectará el pasado de Ebren la vida de Baar? Y lo más importante, ¿Baar quedará aplastada y perdida bajo toda esta carga, o renacerá y se alzará aún más fuerte? Estas preguntas mantienen viva la curiosidad para los próximos episodios de la serie.